Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con nuestras catequesis de los miércoles. Qué bueno que nos volvemos a encontrar, que venimos con nuestras inquietudes, que estamos dispuestos a crecer en la educación de nuestra fe. Digo educación de nuestra fe porque la formación de la fe es muy importante, en el sentido de que en la medida en que uno se va metiendo, curioseando entre comillas, haciendo lecturas curiosas de todo lo que tiene que ver con nuestra disciplina espiritual y nuestro proceso de fe, eso nos ayuda a crecer y a madurar nuestra fe. Yo los invito para que iniciemos con una oración al Espíritu Santo. Los invito para que allá en sus casas cerremos los ojos, miremos para adentro y en esa claridad que percibimos vamos a dirigirnos al Espíritu Santo con esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, Padre Jason, tenemos pues hoy un tema que es muy especial y apasionante, diría yo también, ¿cierto? Dentro de lo que es el rito de la celebración del bautismo, encontramos la imposición de las manos. A ver, ayudarnos con un testigo del Evangelio, de la palabra de Dios, para que iniciemos el tema, ¿de acuerdo? Para ustedes muy buenas tardes, qué rico es encontrarnos de nuevo en estas catequesis mistagógicas, ya la cuarta que hacemos, para poder vivir mejor los sacramentos. Lo que decía Monseñor, hoy vamos a ver el tema de la imposición de las manos en el sacramento del bautismo y en general en la vida sacramental. Yo les quiero invitar a escuchar, y qué bueno que luego lo puedan leer en sus casas. Les voy a dar la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Si participaron de la misa el domingo pasado, se van a acordar de él. Del libro de los Hechos. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, este pasaje es de los más significativos en torno al gesto de la imposición de las manos. Pero si uno googlea, por decirlo así, en la Biblia, el tema de imposición de manos, vamos a encontrar variedad de textos bíblicos, no solo del Nuevo, sino también del Antiguo Testamento, y no solo en Hechos o en las cartas, sino también en los Evangelios. Recordemos que Jesús imponía las manos en muchas situaciones. Él tomaba a los niños de las manos y los bendecía imponiéndole las manos. Es uno de los gestos de Jesús. Él imponía las manos sobre los enfermos y quedaban curados. Imponía las manos sobre alguien para expulsar un espíritu maligno. Y de alguna forma también el gesto de la última cena, cuando Jesús con sus propias manos da el pan, da el vino, de alguna forma ese gesto de darlo con las manos es un gesto también que nos va a recordar mucho la acción de el Espíritu Santo en la misma vida sacramental. Pero basándonos en este pasaje de Hechos de los Apóstoles que acabo de leer, miren que hay algo bien particular. Dice que ya en Samaria habían sido bautizados varios. Quien bautizó allí fue un diácono, Felipe, uno de los 7 que fueron elegidos. Y luego fueron Pedro y Juan. Acordémonos que Pedro es representante de, ahorita pues Pedro es el Papa y Juan, digámoslo así, como apóstol, entonces digámoslo hoy sería obispo. Los obispos fueron a Samaria a visitar la comunidad que Felipe, el diácono, había evangelizado y había bautizado. Hay algo bien particular y es que el bautismo se hacía en el nombre del Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos va a dar un mandato de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Santísima Trinidad. ¿Por qué decimos en el nombre del Señor Jesús y por qué en cambio San Mateo nos menciona la Trinidad? Eso es bien significativo porque de aquí algunos hermanos de otras iglesias se han pegado un poquito para negar la acción de la Trinidad. Pues bien, cuando decimos en el nombre del Señor Jesús, estamos diciendo en el nombre del Señor Jesús que ha sido enviado por el Padre a hacer su voluntad y que junto al Padre nos ha enviado el Espíritu Santo. Quiere decir que estamos diciendo lo mismo que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo. Si yo digo creo en Jesús, estoy afirmando implícitamente creo en su Padre, pues creo en Dios Padre y creo en el Espíritu de Cristo que nos ha enviado. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, el gesto de imponer las manos no lo tenía en este instante Felipe, el diácono. Ese gesto lo podían hacer los apóstoles, Pedro y Juan. Hoy casi que lo podríamos decir así. Los obispos nos dan la potestad para que los sacerdotes, los diáconos en el bautismo impongamos las manos y derramemos Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque en nuestra ordenación a nosotros también nos impusieron las manos, el obispo nos impuso las manos. Y de la misma forma, miren que en la confirmación es el obispo quien viene e impone las manos. Pero ustedes han visto a Monseñor bautizar, confirmar, y él no es obispo, pero ha sido delegado por el arzobispo, en algunos casos, para confirmar. Quiere decir que hay una potestad muy linda que viene del obispo, que desciende al sacerdote, al presbítero o al diácono, para que en el sacramento la podamos hacer ejercer, y es esa de imponer las manos. Y ya con esto estoy diciendo imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy, Monse. Entonces hablemos un poquito de eso, de la imposición de manos en los sacramentos. Bueno, en primer lugar yo creo, Padre Jason, que tenemos que ver la imposición de manos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es muy común, es muy usada, ¿cierto? En el Antiguo Testamento tenemos cómo se utilizaba la imposición de manos para impartir salud, conferir Espíritu Santo, dar una bendición, impartir una bendición, inclusive
impartir autoridad, dar autoridad a una persona, ¿cierto? Un gesto tan sencillo que es extender las manos sobre la cabeza de una persona, sobre una cosa, también puede ser. Y de ser posible que haya contacto físico. Hablar de contacto físico ahora en estos tiempos de confinamiento, pues bueno, es risible, pero de todas maneras, si vemos siempre que hay un gesto o un rito donde haya imposición de manos, se pretende que haya contacto físico. La imposición de las manos es una bendición y a la vez es una impetración del Espíritu Santo, ¿cierto? La imposición de las manos es una bendición porque la palabra misma dice, es epiclesis, que quiere decir sobre, dar sobre, augurar sobre. ¿Qué otra significación? Espérate que me falta una. Invocar sobre. Invocar sobre, exactamente. Invocar sobre. Por eso la bendición también tiene ese sentido y ese significado etimológico. Benedire, decir cosas buenas encima de alguien, sobre algo. Es encima, no es por el lado, es encima. Y ese significado de encima es muy importante porque es el espíritu. Decir algo bueno encima de una persona quiere decir que estamos impetrando, es decir, llamando, pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre esa persona o sobre aquella cosa que se va a bendecir. Entonces, Jesús utilizaba mucho pues, la imposición de las manos como decías ahora, Padre Jason, y lo hacía con ese sentido de dar perdón, de bendecir, de confortar, de sanar, ¿cierto? En ese sentido. Y como te decía ahorita, en el Antiguo Testamento tiene esas mismas acepciones, pero también tiene otros significados. El conferir la autoridad, por ejemplo, ¿cierto? El augurar cosas buenas para la persona, bendiciones en general. Simón, a propósito del Antiguo Testamento, yo quisiera compartirles un pasaje muy lindo del libro del Génesis, capítulo 48, 14 y siguientes. Cuando Jacob, recuerden que Dios le cambió a Jacob el nombre por Israel, cuando Israel va a morir, hace una bendición muy linda sobre sus hijos. Acuérdense que de él surgen las 12 tribus, los 12 clanes que constituyen el pueblo de Israel. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Y sigue a partir de ahí. Es una bendición sobre sus hijos, como decía el Señor, para dar una potestad. De alguna forma está invocando o está dando a ellos la autoridad sobre las tribus de Israel. Luego, miremos otro gesto lindo que uno podría comparar con la imposición de las manos. Imponer las manos, Monseñor dijo ahorita que necesariamente lleva un contacto, pero si el obispo va a confirmar 500 muchachos, no va a hacer esto sobre cada uno, lo hace así general, ¿cierto? Mientras que en una ordenación sacerdotal, cada uno tiene que pasar por donde el arzobispo y él impone sus manos. Acordémonos del pasaje de la Anunciación, porque aquí de alguna forma también se da una imposición de manos, si bien no estas manos físicas, sí de forma espiritual. ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. Y dice el ángel: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra.
casi que es imponer las manos, es cubrir con la sombra del Espíritu. Por eso el que viene será llamado Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Este gesto de la imposición de las manos es tan rico que podemos compararlo incluso con el símbolo también de la nube o de la columna de fuego que acompañaba a Israel en Egipto cuando estaban saliendo de allí en la libertad. Dios cubre, e incluso lo podemos comparar con la tienda del encuentro, es decir, todo lo que está cubierto está bendito, y todo lo que está debajo de esas manos, es decir, de esa presencia del Espíritu, todo eso es lugar de presencia de Dios, es morada de Dios. Quiere decir entonces que con este gesto en el bautismo también nosotros no solo nos llenamos de Espíritu Santo, sino que nos convertimos en morada de Dios, así como la tienda del encuentro que tuvo Israel, así como María es templo donde se está gestando Cristo, es tienda del encuentro. Entonces miren qué tan lindo ir descubriendo este sentido de la epíclesis o de la invocación sobre que se hace a través de la imposición de manos. Padre Jason, de todas maneras uno mira en el Evangelio y vemos que para Jesús este gesto, que es tradición del pueblo de Israel, este gesto de la imposición de las manos, él lo asume dentro de su ministerio y lo asume como una cosa importante. De hecho, en Marcos 16, versículos 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Estas son palabras que el evangelista pone en boca de Jesús. La imposición de las manos para Jesús es un signo importante de la salvación y de la transformación de la realidad de una persona, que es capaz, la imposición de las manos, cambiar la realidad de la enfermedad a una realidad de salud y de vida. Pero también yo me he dado cuenta que esa imposición de las manos en un inicio no era propia solamente de los apóstoles. Acordate con Ananías. Ananías era, podríamos decir, que un laico, un catequista, y el Espíritu Santo lo inspira para que vaya donde Pablo, ¿cierto? Y le invoca las manos. Él le impone las manos a Pablo. Recuerden este texto de Hechos 9, versículo 17. Sí, versículo 17. Es pues la imposición de las manos una acción litúrgica, pero también es una forma de bendecir que la puede usar cualquier persona. Nosotros normalmente creemos que la bendición es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también imponer las manos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, muy bonito, porque con esto, con la señal de la cruz que hacemos sobre una persona o sobre un alimento, etc., estamos recordando la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero cuando se bendice con imposición de manos, estamos recordando la presencia y la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros y en medio de la comunidad. Es pues un gesto muy querido por Jesús, que ya existía dentro de la comunidad judía, como lo vemos en el hecho de Ananías imponiéndole las manos a Pablo, y que era también muy, con los padres de familia, era muy usado, muy conocido. Claro, porque el pueblo de Israel de hecho era el padre, es decir, el mayor de la casa, quien hacía siempre la bendición de la mesa, quien hacía la bendición de sus hijos para, por ejemplo, desposarlos, quien hacía la bendición para heredarles su tierra o heredarles ya una misión especial dentro del pueblo. La misma forma en que también los ancianos en el tiempo del rey David, por ejemplo, también no solo se hacía una unción del rey, sino que los ancianos invocaban a Dios también sobre él. Ahora, yo quisiera, porque aquí ya Sonia pregunta, yo ahorita dije pues lo de el obispo y cómo el obispo ha dado potestad al sacerdote. Bueno, entonces la pregunta es, ¿solo imponen las manos los obispos o un sacerdote autorizado por el obispo? Muy bien,
es que el sacerdote ha sido ordenado por el obispo y el obispo le ha dado potestad para ejercer en su nombre, y él está ejerciendo en el nombre de Cristo, pero nosotros en nombre del obispo como cabeza de una iglesia local ejercemos en las parroquias. El párroco ejerce aquí en nombre del obispo de Medellín y a su vez el vicario en nombre de su párroco, porque de eso se trata un poquito como esa sucesión que tenemos en la iglesia en torno a la autoridad. Entonces, en eso de la imposición de las manos, el presbítero impone las manos, el diácono lo hace, porque en el bautismo, por ejemplo, se impone manos, pero esa gracia nos viene conferida por el don que nos ha dado la misma ordenación sacerdotal. Anoto una cosita aquí, y es el gesto de la imposición de las manos per se. Es un gesto, un signo que puede hacer cualquier persona, incluidos pues, los laicos, ¿cierto? Pero la imposición de manos con una oración no lo puede hacer con una oración consacratoria no lo puede hacer sin un ministro ordenado, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo en todos los sacramentos está la presencia de este signo, de la imposición de las manos. En todos los sacramentos lo encontramos. Ahorita los vamos a enumerar y los vamos a ubicar. Pero por eso digo que es que una cosa es que el sacerdote imponga las manos sobre un bautizado o que el obispo imponga las manos sobre una persona que se está ordenando, sobre un ministro ordenado, pero esas imposiciones de manos tienen unas oraciones impetratorias del Espíritu Santo para un momento específico. Ahorita vamos a ver cómo el Espíritu Santo en cada sacramento, por la imposición de las manos y la oración, da una gracia especial a la persona que recibe ese sacramento para que ese estado de vida que va a empezar a vivir a partir de la celebración de ese sacramento determinado tenga una gracia especial de él, del Espíritu Santo. Sí, es que lo que señala Monseñor es muy importante porque, miren, las mamás, nuestras mamás o papás, nos echan la bendición, como decimos coloquialmente. Eso es una forma es bendecir, como ya decía Monseñor, el hecho de hacernos así, o la mamá al bebé que va y le ora para que Dios lo bendiga y que le hace el gesto de la bendición, o Señor, cúbrelo con tu sangre, o la Virgen que te cubra con su manto. Eso es un gesto de bendecir, de desear bien, que eso es bendecir, decir bien, de llenarlo también de la presencia de Dios. Pero sacramentalmente lo puede solo hacer el ministro ordenado, sacramentalmente. Monseñor apuntaba una palabra clave ahorita y es con una oración consecratoria, es decir, la oración que consagra, y consagrar quiere decir hacer, es decir, ya no nos poseemos, ya somos de Dios, sacar de este mundo para Dios, sacar de lo que es del mundo pagano, profano, para hacerlo sacro, es decir, sagrado, es decir, de Dios, que es lo que recibimos nosotros en la unción, en el bautismo, en la confirmación o en la ordenación sacerdotal, pero siempre acompañada del gesto de la imposición de manos y de esa oración que llamamos oración consacratoria. Eso es lo que nos ordena a nosotros también. Sí, exactamente. Ahora decías una cosa de la consagración que me parece que también es importante. Consagrar a una persona, consagrar a un lugar, consagrar un objeto, es como si Dios estuviera diciendo: hey, pilas que esto es mío, esto es para mí, esto me pertenece. Cuando se consagra un templo, se está consagrando, es decir, se está separando, se está dedicando, se está dando una exclusividad a ese lugar para todo lo que tiene que ver con la celebración de la presencia de Dios en medio de la asamblea. Un bautizado, cuando se le unge con el crisma, eso es como si el Señor dijera: este es mi hijo, este es para mí, este yo lo he amado, este lo destino para mí, ¿sí? Lo mismo que cuando se bendice un cáliz, se consagra un cáliz o un altar, es
la exclusividad que tiene Dios, tanto como de las personas, como de lugares, como de objetos, ¿sí? Eso es muy importante porque también eso nos ayuda a dimensionar, por ejemplo, cuando uno ve el altar, dice, ay, está consagrado, es de Dios. Cuando uno entra al templo, dice, esto es de Dios, esta es la casa de Dios. Y eso le va determinando a uno maneras de comportarse también, ¿cierto? Por eso uno a veces le jala las orejitas a algunas personas que termina uno de celebrar la Eucaristía y se le tiran así al altar encima, como Monse, y entonces como si fuera una mesa o un taburete. Y lo mismo, pues uno exige, invita a que la gente respete el templo y así sucesivamente. Consagrar es separar para Dios. Yo pensé, Monse, que iba a decir que uno le jala las orejas a las personas que terminan la misa y llegan corriendo al altar o a la sacristía a decir, Padre, me bendice. Y yo, pero ya no te he bendecido, acabé de dar la bendición, acabamos de celebrar la misa, como que si lo bendigo. No, deme una bendición solo para mí. Y yo, pero, y es que la otra no vale. Y a veces sucede eso, nos volvemos un poco obsesivos con esto. ¿Ya acaso no hemos recibido esa bendición tan grande en la Eucaristía? Para luego ir a decir, ay, me da otra bendicioncita que es que... Y yo, bueno, uno ora, pero de todas maneras, ya ha sido bendecido quien estuvo en la misa. Y a veces con la imposición de las manos también. Uno le va a dar una bendición a una persona y le agarra la mano y se la pone. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? No, yo quiero que me imponga la mano. Pero si no, es la misma cosa, la bendición que la imposición de manos es una bendición. Pero a veces le vamos dando un sentido mágico, exclusivista a lo que es la bendición. Y eso no está bien. Lo que decía el padre Jason, acaba de bendecir, acaba de despedir a la asamblea con una bendición, porque toda bendición en la Eucaristía es una bendición solemne. Y otra bendición, ¿por qué? Porque es que esa no vale, porque es que si el Padre me pone las manos encima me va a dar un corrientazo. A veces ustedes han visto en esas asambleas de algunos hermanos nuestros que el predicador coge y le pone la mano a la persona y esa persona ¡pum! Y se va de para atrás y se cae y la gente dice milagro, milagro, milagro. Y no le pongamos más mecha al asunto, perdónenme si soy coloquial. La bendición es la gracia de Dios que desciende sobre una persona. Y hay bendición del papá al hijo, bendición de la mamá al hijo, bendición del hijo al papá. Dice, ¿cómo así? Sí, los hijos pueden bendecir también al papá. Bendición del sacerdote, bendición del obispo, bendición del Santo Padre. Cada una tiene su modalidad, cada una tiene su intención, cada una tiene su destinación. Pero no le pongamos sentido mágico, esotérico a eso, no, porque no lo tiene. Es que nos gusta mucho jugar con las emotividades, con todo lo que es sensacionalista. Cuando uno se habla eso de los hermanos que imponen las manos y luego cae el otro, ¡uy, un milagro! Si yo digo milagro que no se rompió la cabeza cayéndose, pero de resto... Miren, hay algo importante porque a propósito de esto de imponer las manos como gesto sacramental que consagra, como ya explicaba también Monseñor, hay que tener muy presente, cualquiera bendice, cualquiera puede bendecir porque todos estamos llamados a bendecir. El Señor nos precisamente nos invita a eso, bendecid al que os maldice, ¿cierto? Dice por ahí. Cualquiera puede ponerle la mano, la mamá, la abuelita y pedirle, ay, que el Señor te ayude. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Por aquí, a propósito entonces de eso, doña Marina nos pregunta si un laico puede imponer las manos sobre los enfermos para pedir su sanación, porque ha visto que algunos laicos lo hacen.
dígase un laico, un familiar, un amigo, o de pronto incluso uno escucha, uy, el ministro de la comunión le impone las manos a los enfermitos, lo más de hermoso ora, güey. Ojo con eso. Un laico puede imponer las manos, yo puedo poner las manos, es que mis manos, yo puedo manejarlas como quiera, pero el único que tiene la potestad, porque así nos la ha dado el Señor y así la hemos recibido en el sacramento de la ordenación, de que al imponer las manos sobre el enfermo, le perdona pecados. Y en el caso, por ejemplo, de cuando está en las últimas, como decimos, le abre las puertas de la eternidad, es el sacerdote. Aquí no importa tanto el gesto de imponer las manos, sino la potestad que tiene el sacerdote que ha sido enviado en su ordenación para esto. Cuando uno hace la unción del enfermo, no vamos a pedir solo salud del cuerpo. Por la salud del cuerpo todos podemos orar, Señor, sana a mi hermano, sana a mi familiar, eso todos lo podemos hacer. Pero es que la unción de los enfermos, que incluye imposición de manos, no va solo al cuerpo, es a la salud integral. Y la salud integral es todo el ser, toda la persona. Y ojo que salud en latín, salus, significa salvación. Lo que nos interesa es la salvación, no solo el cuerpo, la salvación. Entonces, usted puede orar por su ser querido enfermo, puede ponerle las manos, puede sobarlo, puede hacerlo, eso no, pues no quita. Es su fe y eso no tiene nada de malo. Pero tenga cuidado, la potestad de perdonar pecados, de dar salvación por ese perdón de pecados, solo la tiene el sacerdote. Ahí es donde es distinta la imposición de manos que puede hacerte un laico a la que hace el sacerdote. Yo no sé si vos te acordás el texto de Santiago. Hay un enfermo entre vosotros, llamen a... Que llamen a los presbíteros, que vayan y oren, y les pongan las manos. Exactamente. Al presbítero, que le imponga las manos. ¿Sí? Por eso decíamos que hay diferentes modalidades de imposición de manos como bendición, ¿cierto? Una le compete sola y explícitamente al presbítero y otras, por ejemplo, al obispo solamente. Pues el obispo es el único que tiene la potestad de ordenar. Miren, Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia, a los presbíteros, para que oren por él, le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, esa oración y esa imposición de manos en la unción de los enfermos es potestativa del ministro ordenado, y no solo del diácono, que también es ministro ordenado, sino del presbítero y del obispo. ¿Sí? Hay otra cosita que ves como un poquito de erudición en la fe. Si decimos que benedire, bendecir, es decir, cosas buenas sobre, encima de alguien, augurarle cosas bonitas, etc., maldecir es todo lo contrario, maledire, decir cosas malas a una persona, augurarle lo peor, desearle lo más horrible. Entre nosotros se acostumbra mucho maldecir. Y eso no está bien, eso es la antítesis de todo lo que es la gracia de Dios que se derrama sobre una persona. No maldigamos nunca, ni charlando. A veces hay mamás que dicen, te maldiga, porque le sacaron la piedra. Mamá o papá, no, por favor. Eso no trae sino cosas malucas. Cosas malucas. Uno desearle mal al otro, se le devuelve. Y no lo estoy diciendo en un sentido mágico, sino que es que ese veneno que uno le pone a una maldición, eso le hace mal a uno, empezando por las descargas de adrenalina. No maldigamos nunca, siempre bendigamos, incluso a los que nos persiguen.
Quiero, Monse, que recordemos un poco el por qué hoy tomamos el tema de imposición de manos. Acuérdense que estamos hablando del bautismo. Iniciamos con el rito de acogida, lo de la puerta, el rito o la liturgia de la palabra, escuchar para poder luego llegar a profesar la fe. Hace 8 días estábamos con estos ritos preparatorios, que este hace parte de ellos, como lo fue la oración del exorcismo, la unción con el óleo de los catecúmenos, que fue aquí en el pecho, como señal de Cristo protector, como señal de escudo del Señor que nos libra del mal. Y hoy estamos tocando el tema de la imposición de manos. En el rito del bautismo, entonces, después de la oración del exorcismo, la unción con el óleo, dice, el sacerdote pasa por donde están los niños, los que van a ser bautizados, y sin decir nada, en silencio, impone las manos sobre cada uno, sin decir nada, en un momentico en silencio. Eso va a preparar al que se va a bautizar, lo va a disponer en el Espíritu para que reciba la gracia que Dios le va a dar por el bautismo. Ahorita que Monseñor mencionó la imposición de manos y la oración consecratoria, esa oración también se hace en el bautismo, pero en este caso se hace sobre el agua. Lo mismo que se hizo en la vigilia pascual. Recuerden que hay una oración larguita que recuerda el paso del Mar Rojo, que recuerda la creación, que recuerda a Jesús, que es el agua de vida, y que recuerda la efusión de Espíritu Santo. En el bautismo se da una imposición de manos sobre el que se va a bautizar y sobre el agua con la que será bautizado, para conferir Espíritu Santo. Y ese Espíritu dará una gracia especial. En este caso del bautismo nos da la adopción filial, nos hace hijos. Pero por ejemplo la imposición de manos de la confirmación dará una gracia especial, dará también como hijos, pero nos pondrá también fuertes y maduros en la fe para ser testigos, y derrama los dones del Espíritu Santo. Y la imposición de manos en una ordenación sacerdotal nos da la gracia especial, la gracia de estado para la misión que vamos a desempeñar. Entonces, en cada sacramento hay la Eucaristía. Entonces aquí nos vamos con esta pregunta. Sonia nos dice, cuando el sacerdote impone las manos sobre el cáliz y la hostia antes de consagrar en la misa, ¿es invocación del Espíritu o tiene otro significado? Pues bien, estamos diciendo que en cada sacramento hay imposición de manos. En la Eucaristía se impone sobre las especies, pan y vino, para que le dé una gracia. ¿Cuál gracia? Que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, así lo dice la fórmula de consagración. Pero dentro de la misa también hay una epíclesis. Entiendas epíclesis como esa invocación sobre, cuando dice también, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está invocando para todos. Pero primero se ha invocado esa presencia transformadora del Espíritu sobre las especies de pan y vino. O sea que, ¿quién hace la obra de convertir la hostia y el vino en cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo convierte en cuerpo de Cristo por voluntad del Padre, porque siempre está la obra de la Trinidad en cada gesto sacramental. Hay una cosita que es muy importante digamos que en las normas litúrgicas siempre le han insistido a uno que la vida sacramental toda es patrofinalizada, es decir, está destinada al Padre, ¿cierto? Siempre. Cristo centralizada, es decir, por medio de Jesucristo. Neumatoamalgamada, que quiere decir amalgamada por el Espíritu Santo. Es como si hiciéramos voy a ser un poquito coloquial y pongo un ejemplo pobre, pero de pronto nos ayuda. Ustedes conocen la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa tiene papa cocida, tiene alberja, tiene tomate, tiene ya después lo que uno le quiera poner, atún, etcétera, etcétera. Pero lo que le da consistencia, lo que le da de verdad pues el nombre de ensaladilla rusa es la mayonesa. Cuando decimos neumatoamalgamada quiere decir que en la liturgia el Espíritu Santo es
el que hace la amalgama Que envuelve. entre lo que es el amor del Padre y del Hijo que se derrama en cada uno de los sacramentos. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Cuando estemos en la Eucaristía, piensen ustedes. Y miren ustedes al Padre Jason en la Eucaristía y mírenme a mí en la Eucaristía y verán cómo eso de que patro finalizada, Cristo centralizada, neumato amalgamada, lo hacemos incluso con los signos, con los signos. Hay padres, perdón, ¿se te acabó? No. Hay padres que empiezan el Padre Nuestro y el Padre eso se acabó. Ya va. Hay padres que cuando llega el momento del Padre Nuestro se lo van como rezando a la gente y el Padre Nuestro está arriba. Pues dentro de los signos litúrgicos, cuando uno se dirige al Padre, Él está arriba. Lo mismo que el Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, eso lo vamos rezando de una forma mecánica, si está ahí, entonces diríjase a Él, que la liturgia es Cristo centralizada. Y cuando todas las oraciones, todas las eucologías, así se llama, el grupo de oraciones de la celebración de un sacramento, todas las oraciones siempre es al Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Fíjense que todas las oraciones terminan así, casi todas las oraciones terminan así. ¿Por qué? Porque es patro finalizada, Cristo centralizada, neumato amalgamada, el Espíritu Santo es el que le da el saborcito, el que hace la presencia de ese dinamismo del amor del Padre y del Hijo en el sacramento concreto. Ya me enredé mucho aquí. No, es eso, la acción trinitaria en los sacramentos. Monse, por aquí, Trina o Mayra nos pregunta, porque estamos hablando de la imposición de manos en general en todos los sacramentos, de esa acción. Entonces dice, cuando uno se confiesa de frente, es decir, no en el confesionario, el Padre también le impone las manos sobre la cabeza. Bueno, cuando uno se confiesa, así sea que el Padre no lo vea porque está en ese cubículo que lo tapa a uno, o así sea que se confiese así en una sillita y se vean los dos, cuando el sacerdote da la absolución, esa bendición para perdonar los pecados, entonces habla de Dios que por la efusión del Espíritu Santo reconcilió consigo el mundo, está dando efusión de Espíritu Santo. Y cuando uno da la absolución, por lo general, es que se le va la onda, cuando uno da la absolución, bueno, se fue. Pero sigamos así, cuando uno da la absolución, por lo general, uno como sacerdote hace este gesto, si uno puede con las dos manos, así esté detrás de la telita esa, uno como sacerdote hace el gesto de imponer las manos, de hacer así. No lo toca, no, pero hace este gesto de cubrir con la sombra del Espíritu, como hablábamos, Señor, el que amalgama, el que envuelve todo, porque es por la efusión del Espíritu por la que nosotros podemos precisamente dar el perdón de los pecados. Recuerden, Juan capítulo 20, sopló el Espíritu Santo, el resucitado, sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados, le quedan perdonados. Quiere decir que esa potestad nos la dio Jesús por el soplo del Espíritu, por el Espíritu Santo. Hay dos cositas también. Yo, por ejemplo, en el sacramento del bautismo también impongo las manos cuando bendigo al papá y a la mamá, que hay una bendición especial al final, ¿sí? Yo también les impongo las manos. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer la presencia y acción del Espíritu Santo presente ahí en esa mamá y en ese papá. Por eso, también, no sé, si uno se pusiera a hacer un poquitico como realista y también concreto en los signos de la liturgia provenientes todos, que son bíblicos, modelados todos, por ejemplo, el soplo.
¿quién de nosotros sopla a una persona? ¿Quién? Y sin embargo es un signo muy bonito, porque el soplo es el ruaj, es decir, la presencia de Dios, que es el Espíritu. Y el Espíritu que se hace presente, de diferentes formas. En el Antiguo Testamento lo vemos como un breve soplo, como una suave brisa. El Señor sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Lo que pasa es que los signos tienen que ser significantes, y si uno lo hace así y si uno hace el signo sin que pues, la gente sepa qué es lo que está haciendo uno, dice, el Padre se enloqueció. Sí, por eso hay que ser muy, pero muy serios en lo que es hacer los signos dentro de las celebraciones de los sacramentos, porque ahí estamos nosotros, haciendo presente el Espíritu de Dios. Monseñor. Vamos a hacer un paso rápido, así por ese gesto de imposición de manos en los sacramentos. Entonces, en el bautismo, el sacerdote impone las manos sobre el niño o niña que va a ser bautizado en silencio. Luego, cuando se va a bendecir el agua bautismal, se imponen las manos sobre el agua. En la confesión, El sacerdote, no voy a hablar así, yo creo que me escuchan si hablo duro. En la confesión el sacerdote impone las manos cuando hace el gesto de la absolución. Entonces ahí se imponen las manos para recibir perdón de los pecados o para darle al sacerdote. En la Eucaristía se imponen las manos, o sea, la epíclesis, sobre las especies de pan y vino para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Pero también hay una epíclesis comunitaria, derramas de otro espíritu sobre quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, sobre toda la comunidad. En la confirmación, el obispo o el sacerdote que él delega impone las manos sobre los confirmandos para revestirlos de la fuerza del Espíritu, de la unción del Espíritu, y para que reciban los dones del Espíritu Santo de una forma especial en su madurez cristiana. En el matrimonio, no lo hemos tocado, también se imponen las manos. Cuando el sacerdote ratifica el consentimiento, la pareja está uniendo sus manos y el sacerdote hace este gesto sobre las manos de ellos, bien sea que la haga de lejitos o, en mi caso, yo siempre les toco las manos, les pongo las manos sobre ellos como enlazándolos. Y entonces uno termina esa oración diciendo, para que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Se imponen las manos para dar una gracia especial de esa indisolubilidad del matrimonio, y que perdure, ¿cierto? Sí, y también, Jason, después del Padre Nuestro, también hay una oración y hay una imposición de manos también. Esa es la oración, sí, la bendición nupcial. Exacto. Se bendice a ella, a él, a los dos, incluso su fertilidad, sus hijos. Eso es una muy oración bonita, muy linda. Ellos se ponen de rodillas, ahí se ponen manos. En la ordenación sacerdotal, ¿qué nos consagra? ¿Qué nos ordena? Dos gestos, la imposición de las manos y la oración consecratoria. Luego habrá el rito de la unción con el crisma, pero lo que nos ordenó sacerdotes fue que el obispo nos impuso las manos. Por aquí Sonia pregunta, en las ordenaciones también los demás sacerdotes imponen las manos. ¿Qué quiere decir eso? Es rico aclarar el gesto porque realmente el que ordena es el obispo, pero ¿por qué los demás sacerdotes pasan imponiendo las manos sobre los ordenantes, monjes? Es signo de colegialidad, es decir, de recibirlo en el colegio presbiteral, ¿cierto? De participar del mismo espíritu, que han sido todos. Es una participación común. Todos los que hemos participado de este sacerdocio, estamos orando por ustedes que lo van a participar de él. Pero entonces el obispo impone y luego pasan otros sacerdotes, pero el que sella y termina es el obispo con la oración. Y se nos queda el sacramento de la unción, que ya lo dije, cuando el sacerdote unge con el óleo, no solo unge con el óleo, sino que este gesto ya sin poner manos. Pero incluso al final, antes, uno hace una bendición especial sobre el enfermo, uno le impone las manos en la cabeza para pedir la gracia del espíritu de fortaleza, del espíritu de consuelo, para pedir la salvación, para darle perdón de los pecados
para restablecer su salud integral. No hablo solo del cuerpo, su salud integral. Entonces, aquí respondo esta pregunta que hace Mira, entonces la imposición de las manos es totalmente sacramental. Sí, están todos los sacramentos, porque el Espíritu Santo obra en todos los sacramentos. Sin él no podría hacerse los sacramentos. Entonces, bueno, ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Trina pregunta sobre la unción, pero ya lo dije. Ya pasamos por todos los sacramentos. Monse, unas últimas palabritas, nos quedan 5 minutos. Hablamos del Espíritu Santo. Invitémoslos a vivir Pentecostés, invitémoslos a las novenas, sí, porque es muy este tiempo es tan especial. Como párroco, pues quiero, ahora a ver, ya sé. Como párroco quiero invitarlos a la vigilia de Pentecostés. Así estemos aquí solitos, pero ustedes allá nos van a acompañar haciendo la vigilia de Pentecostés. Y a la novena, el viernes, si Dios quiere, antecitos de la misa, vamos a hacer la novena, vamos a iniciar la novena, que culminará con esa vigilia que vamos a hacer el sábado 30 de mayo, a las 7 de la noche, claro. Así que los estamos invitando para que nos vinculemos a la novena. La novena del Espíritu Santo es la única novena litúrgica que hay en la iglesia. Otras son devociones, pero la única novena litúrgica es la del Espíritu Santo. Vinculémonos, hagamos la novena, vamos a pedir mucho Espíritu Santo, porque nos hace falta. Como les decía esta mañana, nos hace falta para discernir entre el bien y el mal. Nos hace falta para discernir dentro de lo bueno lo que es más bueno. Nos hace falta para orientarnos y ayudar a otros a orientarse en la búsqueda de la verdad, que es Jesucristo. Monse, y aprovecho para decir lo siguiente. Hay una persona me decía, padre, ¿por qué con Pentecostés termina Pascua y por qué no hay octava de Pentecostés? ¿O por qué no hay un tiempo del Espíritu Santo en la iglesia? Y acuño la otra pregunta que me han hecho. ¿Y por qué celebran al Hijo? ¿Por qué celebran Pentecostés? Porque no hay fiesta del Padre, pues del Padre Dios. Entonces, ojo con esto. ¿Acaso el Hijo no se ha manifestado, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo? Porque así fue que el querer del Padre. Misterio de la Navidad. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Acaso el Hijo no ha ido al sacrificio en la cruz porque el Espíritu Santo lo ha impulsado para que haga la voluntad del Padre? Misterio de la muerte en la cruz. ¿Acaso el Hijo no fue levantado de la muerte por obra del Espíritu Santo, por la palabra del Padre que lo ha despertado del sepulcro? Misterio de la resurrección. ¿Acaso no es el Padre y el Hijo el que envió el Espíritu Santo? Pentecostés. Todo el año es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No separemos. No pensemos que Pentecostés es la fiesta del Espíritu, pero solo del Espíritu, y que Pascua fue del Hijo, y que el Padre no tiene fiesta. No, es siempre Dios total, la Trinidad está presente. Y además aprovecho, pues si no han escuchado los evangelios de todos estos días, casi llevamos 3 semanas de la Pascua diciendo el Padre y yo somos uno, permanezcan en mí como yo en el Padre y yo vamos a enviar el Espíritu. Todos estos días el evangelio ha hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está siempre presente Dios Trinidad. Exacto. Tantas veces que ha dicho Jesús en estos días, quien me ve a mí, ve al Padre. Y también recordemos, y ya con esto termino, recordemos que todo el plan salvífico es gestado, es diseñado con amor por el Padre. Es el Padre el que está presente y actuante en todo el ser y el actuar de Jesús y el motor de lo que es la fuerza del Espíritu Santo. Hoy usamos micrófono porque hace 8 días sentimos luego en la grabación que se escuchaba muy suave sin micrófono, pero vamos a ver qué solucionamos para la próxima, porque este es más bien malito. De todas formas, yo creo que se ha escuchado, quedó muy claro el gesto de la imposición de manos. Simplemente los invito a que
le ofrezcamos esta noche a la Virgen María para terminar, que hagamos una oración a ella, que es nuestra Madre y que ha obrado obedeciendo la voluntad del Padre para dejarse cubrir por la sombra del Espíritu para darnos al Hijo Jesucristo. Digamos juntos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, Y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Los dejamos con una canción, no sin antes darles la bendición. Monse está apagado. Hables. Con imposición de manos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, les conceda su gracia y su bendición, los libre de todo mal y peligro, y les dé paz en el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, nos vemos el Chao. otro miércoles y acuérdense la novena que empieza este viernes a las 11:30 de la mañana por el Facebook de nuestra parroquia. Yo por aquí me doy cuenta quién la hizo y quién no la hizo. Por ahí la ve. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena